Mi nombre es Jaime Gulloso García, actualmente estudiante de la especialización en finanzas públicas de la Escuela de Administración Pública ESAT. La siguiente introducción tiene que ver con el análisis de la pandemia del coronavirus en las finanzas públicas del nivel local, regional y nacional. La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo del año 2020 que la enfermedad del COVID-19 era considerada como una pandemia. Desde allí, todo el planeta, al interior de cada país, los gobernantes y dirigentes se vieron en la obligación de tomar medidas para contener la propagación o evitar la llegada del virus en aquellos donde no estaban aún presentes. La contracción económica mundial pudo haber sido peor si las autoridades económicas de los países no hubiesen diseñado e implementado los diversos paquetes de ayuda para los hogares vulnerables y empresas ilíquidas. La economía colombiana no ha sido ajena ni a los efectos devastadores de la pandemia durante 2020, ni a la incertidumbre que rodea el crecimiento económico del 2021. Las restricciones a la movilidad regional, nacional y urbana, implementadas el año pasado para mitigar el número de contagios, causaron la mayor contracción económica de la economía colombiana en al menos 100 años, erosionando en su peor momento cerca de una cuarta parte del número de ocupados, aumentando la pobreza extrema y monetaria. Esta pandemia COVID-19 se puede analizar sus efectos desde diferentes ángulos dependiendo del enfoque que le quiera dar el autor o el analista. En este caso vamos a analizarlo desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista fiscal o de las finanzas públicas. Para Bonet, año 2020, analiza el impacto de las medidas de aislamiento preventivo mediante el uso de un modelo de insumo-producto en el que calcula las pérdidas económicas generadas por retirar a grupos de trabajadores formales e informales de los diferentes sectores de la economía. Los resultados coinciden con los encontrados por otros autores con pérdidas entre 4.6 y 59 billones de pesos, dependiendo del escenario de aislamiento considerado y representado entre el 0.5 y el 6.1% del PIB. En términos de los sectores más afectados se destacan los relacionados con alojamiento, servicios de comida, actividades inmobiliarias, construcción y comercio. Los resultados son claros entre 4.6 y 59 billones de pesos, dependiendo del escenario de aislamiento considerado y representado entre el 0.5 y el 6.1% del PIB. En términos de los sectores más afectados se destacan los relacionados con alojamiento, servicios de comida, actividades inmobiliarias, construcción y comercio. Los resultados son claros en evidenciar las grandes reducciones de los ingresos de los gobiernos de los entes territoriales, especialmente los tributarios y sus componentes, y en particular con un pico durante el segundo trimestre de 2020. En el caso de los municipios, la caída en los ingresos tributarios durante el segundo trimestre de 2020 alcanzó el 25.7%. Por componentes, fue el impuesto predial el de mayor afectación con una disminución del 35%, mientras que en el impuesto de industria y comercio ICA fue del 15.2%. Una situación similar se observó también para el segundo trimestre para el caso de los departamentos, en donde los ingresos tributarios tuvieron una caída del 20%, en donde se evidencian varios frentes de reducciones significativas, en todos los casos por encima del 20%. Impuesto de registro 26.1%, licores y vinos 21.1%, cervezas 20.8%, cigarrillos y tabaco 25.4% y vehículos automotores 23.4%. De acuerdo a la Federación Nacional de Departamentos, los departamentos son los más afectados en razón a las restricciones enfrentadas que llevaron a cabo reducciones en el consumo que afectan directamente los ingresos propios de estas entidades territoriales. En el caso particular del impuesto sobre vehículos automotores,
Los resultados son explicados en el aplazamiento en el recaudo debido al cambio en el calendario tributario y en el pago por cuotas autorizados en el artículo 6 del decreto 678 de 2020 hasta junio de 2021. Por su parte, los efectos sobre el impuesto de registro pueden estar explicados por el cierre temporal de la oficina de registro de instrumentos públicos y las notarías. Han sido muchos los efectos que han afectado a la economía colombiana y de las finanzas públicas de las entidades territoriales. De manera que en este pequeño video y audio queremos hacer esta radiografía de manera general. Muchas gracias.